Bienvenidos al taller La creación teatral en la escuela. El tema de este capítulo, la dirección teatral. Interesante la labor del director y muy importante para el desarrollo de una obra de teatro. Pero veamos y hablemos con algunos directores que además de contarnos sus experiencias, también nos hablarán sobre esas estrategias pedagógicas y estéticas a la hora de dirigir una obra de teatro. Bueno, sería muy importante trabajar el texto teatral en todas las escuelas a nivel nacional y así nos quitamos un poco el mito de que los niños, de que los adolescentes no quieren escribir, no pueden escribir porque es una tarea muy difícil y no. En la dramaturgia, cuando trabajamos a partir del juego, encontramos detonantes maravillosos donde los niños y adolescentes van a mundos diversos. Hay un ejercicio muy interesante que funciona con ellos y es el de cambiar la historia. Cuando trabajamos con estructuras clásicas, de cuentos clásicos, por ejemplo, Caperucita, ponemos el ejemplo más trillado porque es el que todo el mundo conoce, el hecho de decirle a un niño o un adolescente qué pasa si Caperucita no gira a la derecha sino a la izquierda, ¿qué hay? ¿Qué encuentra? Ahí vamos a tener un juego maravilloso de dramaturgia, además porque los adolescentes y los niños escriben desde el punto de vista, tienen un punto de vista que nosotros desde la docencia o desde dramaturgos más adultos no tenemos. Nos inventamos el punto de vista para los niños. Inventamos cuáles son sus dramas, suponemos cuáles son sus dolores, suponemos cuáles son sus sentimientos. Y ellos, a través del juego y de todo lo que van encontrando en el detonante de la escritura, lo plasman allí y van a llegar de manera orgánica al diálogo, porque ellos saben dialogar para adolescentes, saben dialogar para niños, saben dialogar con sus mundos. Y poco a poco, en este juego que uno hace de la dramaturgia con ellos, que es bien interesante, vamos desarrollando el texto, vamos dando los lineamientos teóricos, pero al mismo tiempo vamos acompañando todo esto de la parte creativa que necesitamos que explote. Así que ellos puedan desarrollar todo un texto, que vayan entendiendo cuál es el inicio, cuál es el nudo, cuál es ese desenlace, qué pasa, cómo llego yo a una sinopsis, qué es lo que yo quiero contar. Y cuando encontramos qué es lo que ellos quieren contar, el texto va a salir, como salen todos los chismes en todas las ciudades, que es la principal narrativa de dramaturgia con la que contamos nosotros. Entonces, ojalá pudiéramos hacer en todas las escuelas textos dramáticos con ellos, porque ahí está la materia prima para empezar a desarrollar todo este trabajo teatral en la escena. ¿De qué está lleno lo que acabamos de hacer ahorita? Está lleno de demasiada fuerza, demasiada, demasiada expresión, que no sabemos si al final lo vamos a necesitar. Si esa lucha la vamos a necesitar o vamos a necesitar que están caminando en la nieve y la cosa es más lenta, más pausada, más ayudada. Sí, más ayudada, es más sutil, más tiempo. Antes de todo eso, tal vez pueda ser más tiempo. Entonces, tal vez tomemos una forma, una de esas figuras que tiene, y a esa figura le damos tiempo. Una de todas las que construyeron, que están muy bien, tomamos una de ellas y a esa que tomamos le damos un tono y tiempo. La trabajamos. Sí, la trabajamos en un momento. El juego les permite, por ejemplo, explorar diferentes historias, llegar a diferentes tonos dramáticos que van a ir desarrollando en la medida en que la escritura avanza. Y en eso llegamos a un tema que a mí me parece importantísimo, y si se trabaja con niños y adolescentes más, que son los temas tabú. Que ellos puedan trabajar el tema del suicidio, el alcoholismo, la drogadicción, que puedan trabajar la muerte, ¿ya? Y desde su punto de vista, que es lo que nosotros nos inventamos, que me parece vital cuando estamos trabajando con ellos. Y estos ejercicios tienen unos detonantes como los pies forzados que nosotros ponemos para que ellos continúen diálogo, ponerles espacios donde ellos no están acostumbrados a trabajar en la escritura. Por ejemplo, hay un ejercicio de pinturas que es muy bueno, poner una pintura y a través de la imagen que ellos están viendo, que desde dónde arranco yo la historia, ¿no? Si hay dos personas en la pintura, ¿quiénes son esas dos personas para mí? ¿Qué están pensando? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Para dónde nos va a llevar eso? ¿A qué tema nos va a trabajar? Y cuando tenemos algo que contar,
venimos a un punto muy importante que dice el maestro Jaime Chavo y es la página en blanco. Y es nunca nos tenemos que enfrentar a la página en blanco. Es importante cuando empezamos en la escritura que ya haya algo que contar. Y si tenemos algo que contar, la escritura va a fluir y en los adolescentes y en los niños fluye mucho más porque no están pensando en estructuras dramáticas, sino que en verdad hay algo que quieren contar. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros como docentes o dramaturgos, porque estamos pensando en escribir la obra ya como tiene que terminarse. Y ellos no, ellos están escribiendo con el sentimiento. Y eso es lo que habría que aprovechar en las escuelas, en las instituciones, y ojalá pudiéramos tener teatro, pudiéramos tener escritura teatral en todas las escuelas para empezar a tener nueva generación de dramaturgos en Colombia. Tengo una idea y es que ellos estén cerca del espectador. Cuando el espectador entre, se los encuentre. Se los encuentra aquí. Usted está ahí, el espectador no. Se los encuentra, ahí cerca. ¿Ya? En esa delgada línea entre el allá y el acá. Porque esa delgada línea está aquí. Pensaba que esa línea podía dividirse con hilos. Con hilos que cayeran de allá del cielo. Con hilos. Hilos mágicos. Hilos. Claro, esos hilos podían estar arriba. Y allá podía ser el río. ¿Cierto? Entonces tendríamos que ir hacia arriba, no hacia acá, ¿verdad? Pero si uno coge el río y lo voltea, el río está así, ¿verdad? Está para allá el río. Pero yo voy a coger el río y lo voy a voltear. Bueno, esto no. Voy a voltear el río. Se lo voy a poner enfrente. Ese río está aquí. El gran río Magdalena está cruzando hacia uno de estos lados. Y ustedes están enfrente de él. Como si fuera una cascada. Pero esa cascada no viene así, sino que más puede ser así. Ustedes están detrás de esa. Posibles pasos para la construcción de un texto. A ver, primero, partamos de algo que queramos contar. Una historia, qué nos mueve, qué sentimiento tenemos dentro, qué queremos contar, para dónde nos lleva esa historia. Eso que queremos lo traducimos en 5 líneas. ¿Sí? Hacemos inicio, nudo, desenlace. Entonces, Juan, un adolescente que quiere ser rapero, descubre que su papá tiene otra familia y decide vengarse. ¿Ya? Ahí pongo la resolución del conflicto, verá cómo se va a vengar en esta historia. Después de que tenga estas 5 líneas de historia, voy a hacer algo que se llama una escaleta. En la escaleta voy a dividir el texto como yo considere. Voy a hacer un acto único, entonces Juan va a hacer un monólogo simplemente. O Juan va a contar la historia en 3 actos. Entonces voy a dividir mi obra en 3 actos y voy a empezar a hacer líneas de acción. Las líneas de acción con verbos de acción. Correr, saltar, caminar, todo en líneas de acción y la cuento en tiempo presente. Entonces, primera escena, Juan canta rap en un campeonato en Tuluá. Habla con sus amigos, ¿sí? Cuentan diferentes historias, ya cuenta toda la historia de Juan en el primer acto. Segundo acto, Juan descubre que su papá tiene otra familia. Juan se pelea con su papá, el papá golpea a Juan. Juan corre a la casa de su mamá, etcétera. Sigo contando la historia y si se desarrolla en el segundo o en el tercer acto, voy al tercer acto, cuento lo mismo. Entonces Juan, herido con sentimiento de dolor, decide invitar a su papá a una cena familiar donde va a cantar rap. Habla con toda la familia en medio del rap, le cuenta a todos que su papá tiene otra familia, pero ha puesto veneno en las copas que dio en la cena familiar, etc. ¿Listo? Lo que yo quiera contar lo desarrollo en estas 3 historias, en estas 3 escenas, y luego voy a ir al diálogo. En el diálogo voy a empezar a trabajar juegos, lo que hablamos antes de los pies forzados. Entonces voy a empezar a darle un pie forzado a la historia de Juan para que empiece a desarrollar el texto, o le voy a poner un contexto diferente para que él juegue a través de diferentes juegos dramáticos con los tonos, que mire a ver si la historia se le va para tragedia, para comedia, que pueda explorar diferentes posibilidades. Pero estos 3 pasos son como lo que nos permite tener una pequeña estructura de para dónde va nuestra historia. ¿Dónde está la incertidumbre y todo el juego maravilloso y los personajes que vamos a encontrar?
Pues cuando empecemos a hacer diálogos, ¿sí? Porque en los diálogos resulta que necesitamos papá, mamá, necesitamos el amigo cómplice, necesitamos la sed de venganza, etcétera, todo esto que se explora a través de la escritura, y por ahí es donde empezamos a escribir. Esto es todo por el momento. Los invito a que continúen investigando y ampliando tus conocimientos sobre este tema.